Gloria a Dios. Bueno, ha llegado la hora de llevar a cabo lo que es la palabra del Señor. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad de hablar de Cristo, de predicar a Cristo y alabar su nombre. Así que en esta noche, hermanos, quisiera hablar acerca de la fe del cristiano. Y para eso vamos a ir a Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 5. Y yo le he titulado este mensaje Trayendo el necesitado a Cristo. Amén. Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 5. Ahí en línea puedes acompañarlos con la Biblia. Amén. Vamos a orar al Señor después de leer. Dice la palabra del Señor: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura hicieron un hoyo, bajaron al lecho en el que yacía el paralítico. Y el versículo 5 dice: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿A cuántos aquí Jesús los ha perdonado? Amén. Vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús. Que el Señor nos hable en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que podemos aún en esta noche, Señor, este día, escucharla, aprender de ella, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras mentes, y que produzca el fruto al 100%, Señor. Que podamos retener tu palabra, Señor, y conducir a otros a tu palabra, Señor, a tu salvación, para la gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos allá en línea, bendice sus vidas también, para la gloria de tu nombre. Amén. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los pastores, era un pastor inglés, dijo estas palabras: Antes de que se ponga el sol, piensa en algún acto que lleve a la conversión de alguna persona y hazlo con todas tus fuerzas. Amén. Qué gran verdad. Dedicarlos a lo que es salvar las almas para Cristo, esforzarlos para evangelizar, esforzarlos para llevar a la gente a la cruz del Calvario, a la gente a la cruz de Cristo. La evangelización de ciertas ocasiones requiere de más de una persona para ser efectiva, como en este caso. Esto es lo que le llamamos la participación o participación de todo el cuerpo de Cristo en la salvación. O sea, la iglesia en conjunto, la iglesia unida, participando para llevar a cabo que las almas se salven. Así también la iglesia en casa se requiere de un buen líder, un buen anfitrión y hermanos que ayuden a llevar a cabo esta labor o el evangelismo en la casa, en las redes sociales. En la historia de hoy encontramos un pequeño ejemplo de esto: la participación de 4 hombres y un necesitado. ¿Cuántos acá estaban necesitados? Y estamos necesitados aún de Cristo. Esos creyentes trajeron el paralítico delante del Señor con el propósito de ser solamente sanado. Pero qué sorpresa, ¿no? Se llevó la salvación en esta casa. Ese paralítico representa el hombre sin Cristo, el hombre que no tiene a Jesús en su corazón, el hombre que no ha sido regenerado. Es lo que representa este paralítico para nosotros, un hombre sin Cristo. Algunos teólogos piensan que este milagro ocurrió en la casa de Pedro. Unos piensan que ahí fue que ocurrió este gran milagro. Ahora, ¿qué pasó en esta casa? Se puso en evidencia que Jesucristo es Dios. Amén. Al mostrar que podía perdonar pecados y sanar al paralítico. Sin embargo, el crédito se lo llevaron estos hombres que se esforzaron y ante todos los obstáculos que tuvieron, se esforzaron y superaron todo eso para llevar a cabo este trabajo de llevar a su amigo a Cristo. ¿Por qué es importante esta historia en los evangelios? El acto de fe de estos hombres, de estos 4 hombres, nos dan el ejemplo para ayudar a la salvación al que no tiene a Cristo, o sea, al perdido sin Cristo. Nos muestra el valor del trabajo en equipo, es lo primero que nos muestra, el labor del trabajo en unidad, en equipo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Eclesiastés 4:9 dice: Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. También nos enseña que la unidad es el objetivo de sentir lo mismo en Cristo. O sea que todos tenemos que tener este mismo sentir, no solo ser un cristiano más,
Eso se llama religión, religioso. Ser un cristiano que se esfuerza para llevar a cabo lo que es el trabajo en la mies, el trabajo, el labor en el campo misionero, en el campo evangelístico. El acto de fe de estos hombres nos dan el ejemplo para ayudar en la salvación del perdido sin Cristo. Qué gran ejemplo que nos da estos hombres, ¿no? Y eran amigos, verdaderos amigos, se esforzaron para ver una sanidad en él. Ahora, nos muestra el valor del trabajo en equipo. Es lo que nos muestra, que ellos se esforzaron, y eso nosotros como cristianos tenemos que esforzarlos dentro de la iglesia, dentro de lo que es la obra, lo que se hace dentro del cuerpo de Cristo, sea en casa, sea en la calle, sea en nuestros hogares, sea en la iglesia o en la iglesia en casa, de llevar a cabo este trabajo, esta labor evangelístico. Por eso dice Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno porque tiene mejor pago de su trabajo. Qué verdad, ¿no? Que el Señor recompensa nuestro trabajo, el Señor recompensa nuestra labor. Ahora dice ahí en la Biblia que también que estéis perfectamente unidos en un mismo mente y un mismo parecer. Es lo que nos aconseja Pablo, que estemos unidos en un solo sentir, un solo objetivo, una sola mente, que Cristo sea el que habita en nuestros corazones, para que se lleve a cabo este trabajo, porque no es por nuestras fuerzas, es por medio del Espíritu Santo que hace esta labor, que hace este trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a poner la fe en acción para llevar a los hombres a Cristo? Primero, consideremos el recorrido que hay que hacer para traer al perdido a los pies del Salvador. El recorrido, el trabajo, la preocupación. Se requiere de hombres compasivos. Repita conmigo, se requiere de hombres compasivos. Lo primero que hicieron es cargar al que no podía caminar. Eso es lo primero que hicieron, cargar al que no podía caminar. Por eso dice Marcos 2:3, ahí dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. A mí se me hace que estas 4 personas pertenecían a una iglesia cuadrangular, eran 4. Cargaron al paralítico, lo llevaron. Amén. Así que ellos cargaron a este hombre. Gálatas 6:2 dice sobre llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y qué significa sobrellevar? Soportar, sufrir y resistir. Soportar, resistir. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13 respecto al amor, que el amor es sufrido, todo lo soporta. Y ese es el amor de Cristo en nosotros para llevar a cabo este trabajo de llevar las cargas de los demás. Así como este paralítico era cargado por 4 hombres compasivos, piadosos, misericordiosos. Ahora la Biblia dice que el amor es sufrido. En realidad tenemos el amor de Cristo en nosotros. Estamos amando al Señor. Si amamos al Señor, amamos las almas. Ahora, ¿qué 2 leyes o qué 2 mandamientos los dejó Jesucristo, que son los más importantes? Dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y también dice el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se cumple la ley y los profetas, de amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Ahora, el énfasis de esta historia está en la compasión y la amistad de amor que tenían por el paralítico. Qué importante es esto en nosotros, que esté la compasión y el amor hacia los demás, la misericordia, la piedad, que esté en nuestro corazón. Eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor cuando encuentra una iglesia que es compasiva, una iglesia que ama. Y hay muchas iglesias que no son así. No se evangeliza, no se ora, es de ir y venir, un costumbrismo, un espíritu religioso, pero una iglesia que se mantiene activa, que le interesa a las almas, que le interesa al perdido, que le interesa a la comunidad, que le interesa a los hombres y mujeres sin Cristo. Es una iglesia piadosa, es una iglesia que tiene compasión, amor del Señor. Ahora, estos hombres no fueron como los amigos de Job, que entraron en razonamiento filosófico sobre la causa de su enfermedad y sufrimiento. O sea que ellos juzgaron mal a Job. Lo juzgaron. Muchas veces juzgamos mal. Estos hombres no eran compasivos, los amigos de Job, y tampoco no fueron como los fariseos, quienes estaban más preocupados a no contagiarse que ser movidos de misericordia. Y hoy en día nadie se quiere contagiar. Le tienen miedo al virus, mantienen su distanciamiento, no quieren acercarse a uno. Ahora es más la tarea, porque la gente está desconfiada.
Pero nosotros en Cristo tenemos que tener compasión, reprender ese virus, acercarse a las personas, abrazarlas, amarlas en Cristo. Y es el Señor que los protege. Es Dios que los protege a nosotros de todo mal. Ahora, la actitud de aquellos hombres era de un buen samaritano. Mira, de un buen samaritano. Me pregunto, ¿tenemos esa actitud nosotros como buenos samaritanos? Del buen samaritano. Estos hombres eran hombres que tenían ese espíritu de buen samaritano. Amén. Cargaron al inválido, cargaron al paralítico, no les importó el recorrido. Eran hombres con una gran compasión, quienes habían hecho del paralítico el centro de preocupación por su condición. Habían dejado todo para llegar donde estaba Jesús. Dice la Biblia que se oyó que estaba en casa. Se había regado la noticia y esos hombres sabían muy bien que ahí estaba el sanador, que ahí estaba el médico de médicos. Esos hombres sabían que ahí estaba Jesús, que podía sanar a su amigo. Hay paralíticos tal vez que no pesan mucho, pero sí hay hombres muertos sus pecados que sí tal vez pesan mucho de culpabilidad. De hombres que llevan un peso gran de pecado. Así está la humanidad hoy en día, paralizado, está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, ¿por qué el mundo está paralizado y muertos en el pecado? La respuesta la encontramos en Juan 3:19, y esta es la condenación, o sea, la maldición, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. Amaron más la maldad, el pecado, y rechazaron la luz, o sea, la sanidad. Rechazaron a Jesús porque sus obras, sus actos eran malos. Así está el mundo hoy. Está paralizado en su pecado, está muerto en sus delitos y pecados. Están hombres muertos con un peso de pecados. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ayudar a los hombres muertos para que vivan? Por medio de la compasión y misericordia. Repita conmigo, por medio de la compasión y misericordia, para que vivan. Amén. La compasión por aquel hombre los llevó a preparar un encuentro con Jesucristo. Mire, esa compasión nos va a guiar a nosotros a que las personas tengan un encuentro personal con Cristo y sean perdonados y salvos. Un solo hombre podía haberlos llevado a Cristo, pero aquí fueron 4. Dios quiere que todos participemos en la salvación de un alma. Cristo vino a salvarlos. Muchos dicen por ahí, si solamente hubiera un pecador, solo uno, Jesús aún así hubiera muerto en la cruz del Calvario. Tomó 4 hombres para que una alma fuera salva. 2 tomaron la delantera y 2 detrás, el pastor y los líderes. Los unos siguen a los otros, se llama sujeción. Todo un trabajo en equipo para salvar al enfermo. Y eso es lo que el Señor nos da ejemplo en esta enseñanza. Es un gran ejemplo para nosotros. La iglesia necesita trabajar en comunión si queremos ver la conversión de las almas. Necesitamos estar unidos para ver el resultado, el fruto de nuestra labor. Porque no estamos aquí perdiendo el tiempo, hacer las cosas por hacerlas. Estamos aquí porque nos interesa que las almas allá en línea, como los que vienen aquí, sean salvas y conozcan al Salvador. Así lo expresó Pablo a los filipenses en su carta. En Filipenses capítulo 2, podemos leer ahí, versículo 2 al 4, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y estimados cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno su propio, sino cada cual también por los demás. No buscando el beneficio propio, sino buscando el beneficio de los demás. Amén. El trabajo aquí en casa o iglesia en casa es esta función. Nuestro interés es buscar el beneficio de los demás. Es por eso que abrimos las puertas de nuestras casas. Invitamos a las personas, a nuestros vecinos, familiares, a los de la iglesia, buscando el beneficio en ellos. Amén. Y qué bendición es estar en casa. Qué bendición es predicar en las redes sociales. Qué bendición es salir a las calles y anunciar la palabra del Señor. Predicar en la iglesia, predicar sea que estemos, para el beneficio de los que los oyen.
Ahora, ¿qué se requiere para que alguien sea salvo? ¿Qué necesitamos hacer? Para que el paralítico sea traído a Cristo se requiere la superación de todo obstáculo. Repita conmigo, la superación de todo obstáculo. Se requiere la victoria sobre todos los obstáculos. Había una multitud de personas en la casa y en la puerta. Ahí lo leímos. Todo esto impedía que se acercaran a Jesús. Mire cuántos obstáculos hay para que las personas vean a Jesús. El diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y él pone obstáculos. El pecado es un obstáculo. El mundo es un obstáculo. La incredulidad es un obstáculo. Y el diablo quiere que nadie sea salvo, que se pierdan, porque él ya está condenado. Y él quiere que todos también reciban esa condenación. Pero el Señor dice que los da la victoria. Amén. ¿Cuántos acá tienen la victoria? Ahora, Marcos capítulo 2, versículo 4, ahí lo leemos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, los obstáculos, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Aunque Jesús estaba cerca, habían obstáculos que impidían que llegaran a él. No todos los casos responden de la misma manera. En este caso era una enfermedad física. Cada necesidad es diferente. Hay problemas familiares, económicos, mentales, emocionales, espirituales, etc. Hay mucha necesidad. Pero aún así, en medio de toda esa necesidad, hay un mundo lleno de excusas que evitan venir a Cristo. Hay un mundo hostil, un mundo que no quiere a la luz, que no quiere al Mesías, que no quiere al Salvador, al Sanador. Podemos invitar a mucha gente a una actividad social, deportiva, y sucede que acuden, y sucede que acuden pronto, ¿no? Pero si invitamos a Cristo, pondrán muchas excusas. Y esa es la verdad. Hay muchas excusas para la gente no acercarse a Dios. ¿Cuánta gente estaría a la puerta oyendo del maestro las importantes enseñanzas? Dice la Biblia que eran multitudes. Pero ¿cuántos en realidad tenían hambre y sed de la palabra de Dios? De esas personas. ¿Eran solamente oidores, espectadores? ¿Eran un vulgo más, personas más? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Les interesaba la salvación, el milagro, o querían algo más? Yo sé, hay gente hoy en día que se acercan al Señor por los beneficios, no porque le aman. Quieren sus manos, pero no quieren adorarle. Quieren lo que les dan. ¿Qué quería toda esta gente? Más que todo era un estorbo para los 4 que había una necesidad. Había algo importante, alguien importante que necesitaba ser sano. Aquellos hombres cargaron por cierta distancia al enfermo, pero no pueden entrar por causa de la multitud. Estaban en la puerta, no les impedían. ¿Cuál es la multitud que impide hoy que las personas vean a Cristo? Hay muchas. Multitud de religiones, creencias, mandatos, y eso está creciendo, ¿no? Los mandatos. Falsos maestros, multitud de diversiones y placeres del mundo, malos testimonios, creyentes indiferentes, insensibles, multitud de quejas y críticas de los mismos creyentes. La iglesia debería estar consciente de todas estas multitudes. ¿Estamos conscientes de todo esto? Que impide que la gente venga a Cristo, que son obstáculos para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Por eso Jesús reprende a los religiosos ahí mismo. En Mateo 23:13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Estos hombres religiosos no entraban a la puerta de la salvación, no entraban, pero impedían que otros entraran por su actitud religiosa. Hacían tropezar a otros por su mal ejemplo de hipocresía. Por eso la gente dice, pues para ir a la iglesia hay muchos hipócritas. Pues siempre se necesita otro más, ¿no? Jesús no vino a buscar perfectos. Él vino a buscar pecadores para que se arrepientan. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo para llevar a los salvos a Cristo? Lo tercero, para que el paralítico sea traído a Cristo se requiere poder de la persistencia. Repita conmigo, poder de la persistencia. Fueron persistentes, o sea que fueron constantes, no se vencieron. Se mantuvieron firmes y abrieron el techo, miren. Tanto era su persistencia, su desesperación para llevar a cabo que el milagro ocurriera en su amigo el paralítico, que abrieron el techo.
Mira, qué increíble. Marcos 2:4 ahí lo relata. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron al lecho el que hacía el paralítico. La verdad de la historia es que el hombre fue sanado por la enorme fe que tuvieron sus amigos. Tal vez el paralítico no tenía fe, pero sus amigos sí. Y por medio de esa fe ocurrió el milagro. No solo el milagro, ocurrió la salvación. Dice la Biblia que es por fe que uno es salvo, no por obras. Y esto no es de nosotros, esto es del Señor Jesucristo, que hizo la obra perfecta allá en la cruz del Calvario, amén, que derramó su sangre. Ahora, la Biblia nos dice que ellos no nos dice que ellos no se desalentaron ante las dificultades y multitudes. Había obstáculos. Tal vez habían gastado todo para llegar a esa ciudad, su dinero, habían viajado de largo camino. No sabemos, pero no se rindieron. Ahora, imaginemos la escena. De repente la multitud está a la puerta impidiendo la entrada del paralítico y los 4 hombres. Estos hombres se la ingeniaron, en lugar de buscar la puerta para entrar, está en el techo de la casa. Jesús está en la sala enseñando, así como hoy, ¿no? Estamos predicando. Él tuvo que oír los golpes en el techo y ver cómo la sala se llenaba de polvo, a diferencia de aquella casa que se llenó del perfume cuando una mujer quebró el vaso de alabastro a sus pies. Una gran diferencia, ¿no? Los hombres en el techo golpeando para abrir ese agujero o ese hoyo. Quebraron el techo. De repente cayó polvo. La casa se llenó de polvo. No solo polvo, habían golpes en el techo. Jesús tuvo que parar su enseñanza. Ahora Jesús tenía que detener su enseñanza y fijarse en lo que estaba pasando. Contempló la fe de aquellos hombres que miraban desde arriba y ahora tienen al enfermo delante de él. Ahí está la necesidad. Siempre está la necesidad enfrente de nosotros. Ahora nosotros ha dado el trabajo de cubrir esa necesidad, de ser las personas indicadas para ser de bendición para esa persona, sea en la oración, sea un consejo, sea llevarlos a la iglesia, de venir aquí a llevarlos aquí a la iglesia en casa. Hay mucha necesidad. Dice que bajaron la cama en aquel que descansaba en ese que era el paralítico. La evangelización verdadera consiste en traer al paralítico a Cristo. Esa es la evangelización verdadera, de traer a las personas a Cristo, al paralítico que representa el hombre sin Cristo. Ahora, ¿qué pasó en los corazones de unas personas en ese lugar? Unos no creyeron, pero otros sí creyeron y vencieron el espíritu de incredulidad que estaba moviéndose en esa casa. Si leemos el versículo 5 al 7 de Marcos capítulo 2, dice: al ver Jesús la fe de ellos, mire, Jesús puso su mirada en ellos y vio la fe. Y dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué milagro! Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales calibraban o razonaban en sus corazones, y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los fariseos estaban allí criticando a Jesús. No estaban admirando del milagro. No estaban alabando al Señor. Solamente estaban criticando, llamando al Señor blasfemo. Ya hay mucha gente que critica lo que se hace en la obra de Dios. El versículo 7 dice: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo que allí aconteció fue un gran milagro, y este milagro se regó en todo lugar. De pronto, todos supieron que algo extraordinario había pasado allí. El que no caminaba había sido perdonado. Hubo un milagro. Hay muchas formas de evangelizar, muchas maneras de evangelizar. El evangelismo personal, o sea, una conversación entre personas, una charla, una conversación personal, íntima. El evangelismo en nuestra iglesia local, sea en campañas, células. El evangelismo con nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, que también eso puede impactar a las personas que somos cristianos. El evangelismo en grupo, o sea, cuando nos unimos como en equipo para evangelizar en las calles, en los parques, hospitales, en las prisiones, etc. El evangelismo en las redes sociales. Por eso usamos las redes sociales hoy en día para evangelizar.
en la televisión, en la radio. Entonces es beneficio para la iglesia, para alcanzar al mundo perdido. Porque Jesús dijo que se predicaría este evangelio en todo el mundo. Y qué hermoso, ¿no? Que podemos usar las redes sociales para hacerlo. En esta historia se rompen con todos los moldes y las costumbres religiosas. Se rompió todo. Y también se rompió el techo de esa casa. Hicieron una abertura y bajaron al paralítico. Tenían que hacer algo. Alguien tenía que pagar el daño después, ¿no? De esa casa. Ahora, ¿quién pagaría la cuenta de los daños causados en esa casa? Lo bueno que ahí estaba el carpintero de Nazaret. Lo bueno que ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Él llevó nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Amén. Y somos nosotros ahora agradecidos. Somos deudores por lo que Él ha hecho. La verdad es que hay un costo y precio que pagar para que los hombres vengan al Señor. Hay un costo y un precio. Costos dentro de la iglesia. Un rótulo, ¿verdad? Una pantalla, la renta. Todo lleva un precio, un costo. Y como iglesia, como equipo, como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad cubrir esos costos. Es nuestro deber. Repita conmigo, es mi deber. Es mi deber. El costo de mi tiempo. ¿Cuánto tiempo invertimos en el Señor? Intercediendo por las almas, orando por la obra. Nuestro tiempo de ir a la iglesia, venir a la iglesia en casa, ir a un estudio bíblico, visitar a los prisioneros, a los enfermos. Es nuestro tiempo. El costo de las críticas de qué dirán por lo que hacemos. El precio que uno tiene que pagar a nuestros familiares que los rechazan. No quieren nada con nosotros. El costo de mi propia inversión de dinero para la obra de Dios, lo más importante. Dice el libro de Proverbios que el dinero sirve para todo y es útil. Pues si usted no lo quiere, pues ofréndalo para la iglesia. Lo vamos a usar de una manera buena, amén. Pero hay una recompensa cuando nosotros pagamos el precio. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es el Señor que nos fortalece, amén, nos da esas fuerzas y segaremos, ¿qué? El fruto de las almas. Esa es nuestra recompensa. La gloria de la iglesia es el fruto de las almas. Así como la gloria de Cristo es la iglesia. Nuestro trabajo, nuestra labor es salvar almas para Cristo. Hola, ahora, ¿cuál es el resultado de nuestro trabajo para ganar almas para Cristo? Lo cuarto, traer el paralítico a Cristo conduce finalmente al gozo del trabajo hecho. Repita conmigo, el gozo del trabajo hecho. El buen trabajo hecho produce gozo en nosotros. Bajaron al paralítico a Cristo. El versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Eso produce gozo. Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien es perdonado, el objetivo se había cumplido. Los hombres habían cumplido su objetivo de llevar al paralítico y ver allí el milagro. No se sabe si el paralítico había nacido en esa condición. No se sabe si lo que vino fue producto del pecado. No se sabe, la Biblia no lo dice. Pero sus pecados fueron perdonados. Es lo más importante. No importa en qué condición vienes a Cristo, lo importante es que tus pecados sean perdonados. Amén. Que vengas a Cristo tal como eres. Abre tu corazón y vas a ver el milagro en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así es. Hay 4 trabajando desde arriba y una multitud adentro y afuera, espectadores de lo que Jesús podría hacer. Y lo hizo. Perdonó sus pecados y sanó al enfermo. Así que en esta escena Jesús va a pasar de condición de maestro a la condición, estaba enseñando, de maestro a la condición de Salvador, sanador y Dios. Ahí vemos la obra del Espíritu Santo en el Señor. Por eso la Biblia dice en Isaías capítulo 61, el Señor me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los afligidos, a los enfermos. Y el Señor llevó esta tarea. Él fue ungido. El Hijo de Dios. Aquella casa fue testigo de este hecho. Hubo un resultado.
Las primeras palabras de Jesús pudieron confundir a la gente y también de los que estaban en el techo. Esperaban que Jesús sanara al paralítico, pero eso no ocurrió, no lo hizo. Qué desilusión, ¿no? Se resumió más bien al decir, tus pecados te son perdonados. ¿A cosas el Señor en realidad te ha perdonado? ¿Te ha perdonado el Señor? Hay que estar agradecido, amén. Sin embargo, estas palabras no siempre es el inicio del verdadero milagro divino. Jesucristo no sanará el cuerpo si antes sana el alma. El Señor quiere sanar nuestras almas. El Señor quiere sanar tu alma. Y ese es el milagro más grande, la salvación de tu alma. Hoy día es al revés, pues la preocupación mayor es sanar el cuerpo antes que el alma. Por eso hay muchos predicadores que solo hablan de sanidad y milagros. No hablan del perdón de pecados, no hablan de la salvación. Están más interesados en lo físico, en lo económico. No quieren a Cristo. Solo quieren gente espectadores. Jesús quiere seguidores, amén. ¿Cuántos acá son seguidores de Cristo? Ahora, note que Jesús no preguntó qué es más fácil hacer. Note eso. Sanar al enfermo parecía ser lo más fácil, aunque levantar al paralítico era imposible. Que para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible con Dios. Todas las cosas con Él son amén. Para las cosas no hay nada que Dios no pueda hacer. Pero perdonar pecados, siendo esto la raíz de todos los hombres, de todos los males, en un trabajo divino. Lo voy a repetir. Pero perdonar pecados, siendo esto la raíz de todos los males, en un trabajo divino. El Señor fue a la raíz. Le interesaba más que esta alma fuera salva, perdonada, que sanarlo. Es lo que nos interesa al Señor. Colosenses 3:13 dice, soportados unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Mira lo que dice ahí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es poder, amén. El perdón trae milagros, el perdón trae resultados, el perdón trae salvación. Así que Jesús hizo el trabajo completo. Hizo las dos cosas que solo Dios podía hacer, perdonar y sanar. Repita conmigo, perdonar y sanar. Los 4 hombres pudieron ver que el hombre que vivió paralítico, acostado, ahora se ha levantado. ¡Qué milagro! Amén. ¡Qué milagro que Dios pueda levantar a los muertos y resucitar a los que están muertos y darles vida! Acá nosotros estamos muertos. Y un día vino el Señor y los resucitó de esa muerte y los dio vida. Amén. Ahora estamos sentados juntamente con Él. ¿Cuántos acá están vivos? Parece que sí están vivos. ¿Tienen la vida de Cristo? ¿Tienen el gozo del Señor? Todo eso produjo gozo. Marcos capítulo 2, versículo 12 dice, entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Glorificaron a Dios, alabaron al Señor. Hay que alabar al Señor siempre. Dale gracias, glorificar su nombre por quien Él es. Por quien Él es en tu vida. ¿Cuánto gozo produce la salvación de un perdido? Lucas capítulo 15, versículo 7 dice que hay gozo en los cielos. Oye, imagínense el gozo en los cielos. Si aquí produce gozo, ¿cuánto más gozo habrá en el cielo? Amén. ¡Qué gozo! Esos 4 hombres representan la iglesia. ¿Somos esos 4 hombres? ¿Representamos esos 4 hombres? La tarea de la iglesia es de traer al paralítico a los pies de Cristo. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Hay gozo y alabanza cuando un pecador se arrepiente. Y eso es verdad. ¿Tenemos el gozo de traer a otros a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Tenemos el gozo de traer a otros a Cristo? Y con esto voy concluyendo. Amén. En Marcos capítulo 12, versículo 2, capítulo 2, versículo 12, dice que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Esa es la meta final de la evangelización. Que glorifiquemos a Dios para que los hombres vean nuestras buenas obras y den gloria a Dios. Que los hombres glorifiquen a Dios por la obra hecha en la cruz. Porque es el Señor que perdona y sana al enfermo. Ese es el gozo final del evangelismo. Amén.
El trabajo de todos nosotros, o sea, nosotros, los hombres y mujeres, nos muestra cómo hubiera darse a tarea en la evangelización. Nos muestra todo eso. Ellos nos revelan que si no hay compasión, no hay interés. Pero por el perdido no puede ocurrir un milagro y salvación. También que si no hay unidad en la iglesia, el perdido quedará tendido en su condición, muerto en su pecado. Si no hay interés, no vamos a ver resultado. Aun cuando el camino del Señor esté impedido por la multitud de obstáculos, hay que ser perseverantes y compasivos hasta llevar a los hombres al Señor. Y sobre todo ellos nos muestran que hay gozo en el cielo y en el corazón de la iglesia que evangeliza. Cuando vemos a estos hombres levantarse de ese estado glorificando al Señor, ese es el objetivo. Amén. Vamos a levantar nuestras manos, darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Ahora tenemos que preguntarlos si somos como esos amigos. ¿Tengo amor sincero por los perdidos? ¿Por la gente que no conoce al Señor? ¿Lo estamos esforzando? ¿Estamos venciendo todo obstáculo? ¿Estamos usando nuestros recursos para la obra del Señor, para que otros vengan a Cristo? ¿Tenemos amor? ¿Tenemos misericordia? ¿Estamos perseverando? Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche.